Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de la Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Romanos. Vamos a iniciar estudio Romanos capítulo 5 desde el versículo 12. Voy a leer. Hasta último versículo voy a leer. Creo que mientras tanto que estamos leyendo esta Biblia, Dios nos dará entendimiento. Veamos. 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hasta el versículo 21 he leído. Nosotros estamos estudiando Romanos capítulo 5 desde capítulo 1 hasta ahora, el capítulo 5 de Romanos. Yo estoy muy agradecido al Señor porque cada día cuando nosotros tocamos el estudio bíblico, en aquel entonces Dios nos da un entendimiento nuevo para que nosotros tengamos esperanza y fuerza. Voy a explicar esta palabra, el versículo 12, así dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántas cosas está explicando? El mismo versículo. Uno es: ¿cómo ingresó el pecado en el mundo? Eso es. Nosotros podemos decir que somos pecadores. ¿Por qué? Cada uno está sintiendo acerca de su pecado. Porque Dios había puesto conciencia
Por la conciencia la gente puede acusar. Cuando anda mal, en aquel entonces le avisa, tú eres pecador. O otra palabra, tú eres malo, así acusa. Por eso cada uno está sintiendo, sí, yo he cometido, sí, yo he andado mal, sí, tal vez yo mentí y también a veces yo robaba, así. Aunque toda la gente no conoce, ¿no?, acerca de nuestra vida, pero por la conciencia le acusa, sintiendo como condenado. Porque Dios había dado la conciencia. Entre los gentiles también, los gentiles que no creen en Dios ni Jesucristo, pero se sienten como condenados pecadores. Esta palabra está aparecido Romanos capítulo 2, así dice. Como dice el versículo 13, Romanos capítulo 2, el versículo 3, así dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Así dice, para sí mismo está siendo como la ley. Esta ley no es de Dios, sino que por sí mismo había formado en su corazón por medio de ética, por medio de moral, por medio de la enseñanza humana, formado como la ley. Yo tengo que hacer esto, yo no tengo que hacer esto. Pero por la conciencia le acusa, aunque una ley propia es totalmente diferente que la ley de Dios, pero con su propia ley está siendo como condenado. Por eso el versículo 15, como dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Y acusándoles, acusándoles significa que como le acusa, como si fuera fiscal, por sí mismo, por su conciencia, le acusa, tú eres pecador, así dice, ¿no? Y también otra manera puede defendiéndoles, así dice, significa que yo no quería cometer, pero por la situación, así yo tuve error. Significa que en sí mismo está acusando, por sí mismo está defendiendo. Así es. Entonces, eso es como naturaleza. Naturalmente está acusando y defendiendo. Como dice, defendiéndoles sus razonamientos. Así dice, ¿no? Significa que toda la gente se puede dividir dos grupos. Un grupo es como tipo judíos. Los judíos que creen en Dios. Hoy en día también, entre muchos hombres que creen en Dios, pero por sí mismo, por su conciencia, está acusando, defendiendo. Además, por mandamiento de Dios, está acusando y defendiendo. Por eso, siempre se siente como condenado y se siente como pecador. Porque el pecado entró en el mundo por un hombre. Este hombre es Adán. Nosotros tenemos que absorber la palabra de Dios como está escrito. Es muy importante, ¿no? Dios dice que a través de Adán yo recibí el pecado. En aquel entonces, uno que cree en esta palabra, ¿cómo tiene que responder? Sí, Señor. No por mi maldad, ni por medio de mi error, sino del pecado de Adán, yo fui formado pecador. Eso es.
Ya, busquemos Salmos capítulo 51. El libro Salmos, capítulo 51. Busquemos 51 y luego, ya, el versículo 10. Voy a leer. Ya, 10, así dice. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, eso es salmo de rey David después de cometer adulterio y homicidio. En aquel entonces él estaba confesando ante Dios y luego él estaba confesando esta palabra. Como dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. También como dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es decir que crea en mí corazón, un nuevo corazón limpio. Significa que fuera de su corazón quiere que Dios crea en mí otro corazón limpio. También como dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva. ¿Cuándo utiliza esta palabra? Cuando él tenía, antes de cometer pecado, él tenía el Espíritu Santo del Señor. Él tenía fe, él tenía creencia. Pero algún momento él se quedó en la oscuridad por tener pecado. Por eso él no podía sentir como tranquilo y paz ante Dios. Después de cometer con el adulterio con Bersabé, en aquel entonces durante casi un año hasta que nazca su bebé por el pecado, él no podía ingresar en el templo de Dios para adorar al Señor, sino que su espíritu se quedó en la oscuridad. En aquel entonces él estaba diciendo así, el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación, dice. Ya, vuélveme. ¿Cuándo utiliza? No es que deme salvación, sino que vuélveme el gozo de tu salvación, dice. ¿Qué significa? Anteriormente él había recibido la salvación, pero cuando estaba andando en la oscuridad, se perdió gozo y alegría, paz, esperanza con Dios. No es que perdió la salvación, sino que él perdió sensibilidad y gozo, alegría, esperanza. Por eso está diciendo, vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces, él cuando era joven, él estaba peleando contra Goliat por nombre de Jehová. También a menudo él estaba peleando contra oso, león. Es decir, desde joven él estaba teniendo el gozo de la salvación. Significa que había recibido la salvación. Pero un día, por tener pecado, se perdió el gozo,
alegría, la luz, esperanza. Además, no tenía libertad para presentar ante Dios. Por eso él está pidiendo que Dios le dará otra vez el corazón nuevo. Crea un nuevo corazón. Revuélveme el gozo de tu salvación, así dice. O sea, luego él estaba hablando esta palabra, como dice el versículo 5, así dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esta palabra es muy importante, ¿no? En maldad he sido formado. Significa que desde que él estaba en el vientre de su madre, había formado en maldad y en el pecado. ¿Me comprende o no? Entonces, ya siendo malo, porque formado en maldad, en el pecado. Al nacer, en el momento que él nació, rey David, ¿él era justo o era pecador? Era pecador. Pero un día él recibió la salvación, creyendo en Dios, había sido como renacido, sido salvo, y luego fue ungido de Dios, y luego casándose, su esposa, etc. Y luego pasando muchos años, ya había cometido con el adulterio. Entonces, su identidad una vez fue cambiada cuando él recibió la salvación. Creo que era como joven. Ya recibió la salvación siendo justo ante Dios. Pero cuando él cometió, era que entonces su corazón ¿cómo estaba? Estaba en la oscuridad. Estaba muy afligido por tener pecado. Por eso Dios envió profeta Natán ante él, y luego él podía confesar: Señor, yo he cometido, perdóneme. En aquel entonces, profeta Natán, como dice, Dios había perdonado su pecado, así dijo. Entonces Dios había perdonado, pero él no sabía. Hasta que visitara su casa, profeta Natán, él estaba siendo oscuro. Pero por la exhortación del siervo de Dios, él confesó. Desde aquel tiempo empezó a ayunar y empezó a orar. ¿Para qué? Para que recibiera su perdón. No es así. Ya claramente escuchó por medio del profeta Natán. Dios había perdonado su pecado, pero por causa de su pecado, dos cosas van a surgir. Uno es, va a morir su hijo. Entonces, había perdonado, ¿por qué va a morir? Eso es disciplina. Disciplina, ¿a quién se refiere? A los hijos de Dios que habían recibido la salvación. Si no respeta a Dios, si camina con el pecado después de ser salvo, Dios le da castigo como disciplina. No es que va a meter directamente su espíritu al infierno. No es así. Sino que Dios reserva la salvación, pero Dios le da castigo. Por eso su hijo ya murió. Imagínense, no es que él no oraba, sino que oró al Señor con todo corazón. Una semana ayunando, no quería levantarse, ayunando, orando al Señor: Señor, perdóneme y sálvele mi hijo. Pero Dios había decidido: no, por causa de su pecado voy a quitar la vida de su hijo. ¿Cómo será su corazón al morirse su hijo? Pero únicamente nosotros podemos entender. Al morirse su hijo, se levantó directamente y se bañó.
y luego ingresó en el templo de Dios y luego adoró al Señor. En ese momento, durante casi un año no podía alabar al Señor, no podía buscar a Dios, pero de repente, él, cuando escuchó que su hijo ya había muerto, entonces se levantó y luego se bañó y luego adoró al Señor. Regresando a su casa, les mandó a los siervos: traiga comida. ¿Está siendo loco? Antes de morir su hijo, que estaba enfermo, entonces ayunaba. Al morirse, ¿cómo tiene que actuar? Tiene que dejar más tiempo de ayuno, ¿es cierto o no? Ya, no tiene que comer. Debería sufrir, pero él entendió una cosa. Ya terminó su castigo al morirse su hijo. Dios me da paz, como lo que está pidiendo. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Eso es la fe. Totalmente al revés de nuestra como costumbre y pensamiento, sentido. Además, Dios había dicho una cosa más. Tú hiciste en la noche, en la oscuridad, maldades, pero yo voy a mostrar ante su vida una cosa del día, que sus mujeres juntarán con otros hombres. En la realidad, pasando tiempo, un día su hijo Absalón se levantó para hacer golpe de estado contra su padre. Desde aquel tiempo estaba llegando como castigo. No es que terminó solamente por la muerte de su bebé, sino que por causa de su maldad ya Dios estaba preparando. Por eso Absalón se levantó, hizo golpe de estado y luego rechazó su padre, que era rey. Sin calzado, él estaba caminando, huyendo con sus siervos, porque él sabía que todo lo que está surgiendo en su vida, Dios está permitiendo. Por eso se huyó. En aquel entonces, Absalón juntó con concubinas de su padre. Son 10. Con 10 concubinas de su padre juntaron en la terraza de palacio del rey David, su padre. Todos los israelitas podían ver cómo andan su hijo Absalón contra su padre. Por causa de eso nos enseñan, después de ser salvo, nosotros tenemos que tener respeto a la palabra de Dios. Tenemos que practicar esto. Cada día nosotros tenemos que doblar nuestros corazones. Cada día nosotros tenemos que aprender humildad. ¿Con qué manera? Por ejemplo, nosotros, ¿cuál lo más les gusta o cuál lo más nos gusta? En la noche disfrutando o humillándonos ante la palabra de Dios. Como lo que estaba mencionando la esposa de Pastor Roberto Díaz. Si estudia constantemente, hace largamente, ¿cuándo nosotros podemos tener vacaciones? Significa que nosotros queremos disfrutar cada noche, cada momento. Yo también. Pero desde el lunes hasta sábado, durante 6 días, cuando no tenemos actividad de Misión Buenas Nuevas, ya estoy poniendo tiempo para encontrar a ustedes en esta plataforma de Zoom, ante presencia de ustedes, y también ustedes presentan ante mí.
En este momento nosotros estamos doblando nuestro corazón ante Dios. En vez de ser disfrutado con cosas mundanas, ya estamos uniéndonos. ¿Para qué? Para que se doble nuestro pensamiento por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que vencer contra nuestro deseo. La palabra de Dios tiene que rechazar nuestro propio corazón que está lleno de maldad. Porque si nosotros andaremos libremente, siempre produce mal pensamiento, como igual que rey David. Pero por medio de candado de la palabra de Dios, como igual que obispo Mario Méndez, mientras tanto ya está manejando, viajando, regresando a mi casa, está aprendiendo ya. Estoy yendo, apenas ya voy a llegar a mi casa, ya voy a estar. Él dice que el día sábado siempre estaba teniendo libertad, pero por causa de estudio, ya estaba ofreciendo al Señor de tiempo de sábado y está ingresando en el estudio bíblico pastoral. ¿Qué significa? Aunque nosotros recibimos la salvación siendo justificado, justo, pero siempre en el corazón de nosotros produce mal pensamiento para hacer algo daño contra familia, contra la gente. Por eso nosotros tenemos que controlar nuestro corazón. ¿Cómo? Con esta manera, ante los pastores, ante Dios, ante la palabra de conversando, pensando acerca de la palabra de Dios. En este momento no podemos robar, no podemos mentir, no podemos hacer daño contra la gente, porque ya está poniendo candado y cadena. ¿Y por qué? Por cámara ya estamos hablando. Significa que cada día nosotros tenemos que practicar cómo nosotros doblar nuestros corazones. Por eso mucho mejor que aprendan con la esposa de ustedes, juntamente. No solamente ustedes, al lado de ustedes ya tiene que estar la esposa. Porque también pastoras tienen que escuchar la palabra de Dios. Porque entre las mujeres siempre pide a su marido, ¿cuál? Número 1, ¿cuál es lo que más pide? Dinero. Deme plata. Creo que sí. Entonces, en vez de pedir dinero, cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios juntamente, entonces ya desaparecerá cosa que tiene codicia. ¿Por qué? Por tener codicia ya pide más cosas. Por ejemplo, hoy en día estamos teniendo cuarentena, no tenemos libertad para ir a mall, shopping mall, etc. Porque si vaya, entonces mujeres al mirar cosas produce codicia de comprar. Aunque en su casa no quería comprar, pero al llegar ya, por lo menos ya quisiera comprar eso mínimo. Así hace. Y luego pide dinero. Deme. Si no le da mucho, entonces no va a hacer comida, nada. Entonces ya solo quiere comer. Ya, coma, solo. No. Creo que al lado de usted alguien está sentado, ¿no? Las pastoras. Significa que nosotros tenemos que practicar la vida de creencia. ¿Cómo nosotros podemos practicar la vida de creencia? Como si fuera que nuestro corazón es campo de pasto. ¿Sabe qué? Pasto siempre tiene que cortar. Si no corta pasto, más tarde ya va a crecer malayo más rápido que pastos. Al revés. Pero cada vez a la semana si corta, manteniendo pasto, se queda solamente pasto verde. Muy lindo.
Así nosotros tenemos que controlar nuestros corazones. Porque siendo pastores, siendo varón de Dios, no solamente está lleno de la palabra de Dios, sino también está produciendo algo codicia. Yo quiero comprar eso. Yo quiero ganar eso. Por eso ya se divide su corazón. Por la ganancia, por la cosa del mundo, está preocupado, está angustiado. Por eso nosotros, con esta manera, practicando, aceptando la palabra de Dios, ya tenemos paz y libertad con Dios. También después de terminar estudio bíblico, se queda más gozo, alegría. ¿Es cierto? Hay que probar mirando 2 películas. 2 películas enteros. Ya, 2 películas. Y luego, como dice, estoy muy cansado, así dice. Pero compartiendo la palabra de Dios durante 1 hora, 2 horas, y luego para acostarse en la cama, llega la palabra de Dios, recordándose de la palabra de Dios, y luego se queda muy tranquilo. Qué bueno, qué bueno. ¿Es cierto? Por eso nosotros cada día tenemos que escuchar la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Como si fuera que la palabra de Dios es nueva, cada momento nueva. Nosotros ya hemos aprendido desde Romanos capítulo 1 hasta 8 entero. Por eso alguien quiere pasar 9. Pero por tener tiempo de los pastores de Bolivia, otra vez ya nosotros iniciamos desde capítulo 1. Pero cada momento abriendo la palabra de Dios, Dios nos da otra palabra. No es igual que antes. Tiene que escuchar. De antes no era igual. ¿Por qué? Dios siempre trabaja. Cuando nosotros iniciamos de predicación, no utilizamos de notas. No tengo nota. Yo tengo que predicar esto, eso, no. Mientras tanto que estoy hablando, de repente en mi corazón se levanta un versículo, un pensamiento. Esto. Significa que por la guía del Espíritu Santo del Señor, Dios está dirigiendo nuestro espíritu para que sepamos. Porque muchos pastores durante muchos tiempos estaban escuchando acerca de pecado, acerca de la ley, acerca de la redención eterna. Y luego mucha gente está teniendo curiosidad. Pastor, después de recibir la salvación, ¿ya hay pecado o no hay pecado? Yo digo, ¿ya? Después de ser salvo, comete. Acá está la respuesta, como dice, Rey David algún momento había sido pecador, porque ya cometió, por eso está siendo pecador. Pero su identidad no era pecador. Hijo de Dios, siendo justo, ¿qué cometió? Eso es. Por eso yo estoy presentando ante ustedes. Vuélveme el gozo de tu salvación, dice. ¿Quién utiliza? Vuelve. Un día nunca había tenido nada, entonces ¿cómo puedes decir que vuelve? No, vuelve, es decir que había tenido este gozo de la salvación, pero algún momento perdió por causa de su maldad, por causa de su pecado. ¿Es cierto? Ya, busquemos una palabra más. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, del versículo 4. Ya voy a leer, así dice. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado,
y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahora está hablando, ¿no? El Padre Celestial, nuestro Dios, se trata a nosotros como sus hijos. Por eso, ¿a quién disciplina Dios? ¿A quién? A los hijos. ¿Quiénes hijos? Los que recibieron perdón de los pecados, los que recibieron la salvación. Eso es hijos de Dios, porque Dios es justo. También hijos de Dios son justos, que recibieron por la sangre de Jesucristo. Pero ya mi pregunta es, el versículo 6. ¿Por qué el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo? Dice, pregunto, ¿Dios cualquier momento pega directamente a los que sirven al Señor, a los que aman a Dios, a los que están caminando por la fe? Dios directamente pega, azota y maldito, y como asno, y como hijo de cachorro. ¿Así Dios maltrata así? No creo. ¿Cuándo azota? Siendo hijo de Dios, pero menospreciando la palabra de Dios, rechazando la enseñanza de Dios, rechazando el corazón de Dios, rechazando la guía de Dios, no quiere aceptar la voluntad de Dios, andando mal. Pero ¿cómo se trata? Se trata como enemigo, va a meter directamente al lago de azufre que no se apaga eternamente, este fuego. No está escrito, sino que se trata como hijo. Por eso disciplina, por eso le da azote, ¿no? Le da azote, significa pega fuertemente. Por eso nosotros tenemos que creer que nuestros pecados fueron perdonados todo completo una sola vez para siempre. Pero siendo justo, siendo hijo de Dios, cuando anda en la oscuridad. ¿Cuándo puede andar la oscuridad? Es muy curioso. ¿Cuándo? Cuando la gente va a cometer, cuando la gente va a andar en la oscuridad. Eso es. Voy a presentar. Veamos. Gálatas, el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, el versículo 6. Leo. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Repito. El que es enseñado, no es que el que enseña a la gente, sino que
el que es enseñado de la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ya mejor dicho que si ustedes están aprendiendo por mí, alguna persona piensa que no, yo no estoy aprendiendo, ya he aprendido todo, solamente estoy reconfirmado nomás. No hay problema. Si así habla, no hay problemas. Pero comparando de esa palabra, si los que están aprendido, enseñado por alguien, de primero tiene que partir de lo que de toda cosa buena, así dice. ¿Con quién? Al que me enseñe la palabra de Dios. Wow. Eso es la enseñanza de Dios. Porque no solamente recibe, bueno, estoy recibiendo la palabra de Dios. No es así, sino que tiene cosa buena, tiene que intentar partir junto. Por ejemplo, por eso estoy tocando el corazón de Pastor Jim Verdugo, ¿no? Yo estaba tocando sobre precio de cabra. No sé muy bien en Chile cuánto será el precio de una cabra, pero de repente en la noche me escribió, pastor, investigando más o menos el precio de una cabra como $70, pero cordero es más caro, doble, como $140 por ahí. Pero cuando usted venga a Punitaqui, visítenos, ya voy a preparar una cabra al horno. Al horno, aunque todavía yo no recibí nada de ni pata, ni uña de cordero. Pero escuchando esta palabra, me siento algo. Eso es lo que está practicando esta palabra. Dios está dando la bendición en el corazón de Pastor Jim Verdugo, que abre su corazón hacia quién, hacia el siervo de Dios que le da la palabra de Dios. Ustedes no tienen que olvidarse de esta palabra. ¿Por qué? Ustedes son como líderes de la iglesia, siendo obispos, siendo pastores. No solamente tiene que esperar a los hermanos de su iglesia que se trate bien a mí. No, de primero usted tiene que mostrar con la palabra de me parece que con esta palabra dice que si me enseña, entonces yo tengo que partir. Si tiene 2 casas, entonces tiene que partir una casa. Al pastor va, sí, será bueno, pero yo no pido. Así pido, entonces sería ladrón nada más. Pero solamente estoy hablando, enseñando, aunque será pequeña cosa. Cuando yo como esto, ya puede partir. En aquel entonces, sí, practicando poco a poco, también ustedes podrán enseñar a los hermanos de su iglesia. Los hermanos que reciban mi enseñanza también tienen que tratar, porque esa es la palabra de Dios. Ya, luego, el versículo 7, así dice. El versículo 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Wow. Como dice, uno que siembra va a cosechar. ¿Qué es lo que va a sembrar? Va a sembrar sobre el evangelio, la vida eterna, la bendición. Entonces, estoy bendeciendo. Cada noche estoy bendeciendo a todos los pastores que reciban esta enseñanza. De primero, principal bendición es
recibiendo la justicia de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, siendo justificado, siendo justo, santo, perfecto, salvo. Comparando de todas las cosas que tienen en este momento, es incomparable. Esa es la vida eterna, que pueda vivir con nuestro Señor Jesucristo eternamente. ¡Bendiciones! Por eso nosotros cada día podemos aprender poco a poco más la palabra de Dios. ¿Para qué? Un día ustedes también serán como conferencista de enseñanza de CLF y también seminario evangelística, campaña evangelística, será como expositor. Entonces, nosotros tenemos que tener este corazón. ¿Con qué corazón nosotros tenemos que tener? Tenemos que sembrar buena semilla, el Evangelio, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios y también el poder de Dios es el Evangelio para los que creen para recibir la salvación. Por eso después de ser salvo, no tiene que pensar otra cosa. Número 1, como había enseñado, tiene que tener el deseo de tomar la leche espiritual, como recién nacido, niño recién nacido. Tomando leche espiritual, es decir que, ¿quién va a dar leche? ¿Una mujer bella? No. La mujer cuando le da luz, ya de su pecho sale leche. ¿Es cierto? ¿Quién sabe muy bien sobre crecimiento del Espíritu? Enseñanza de crecimiento del Espíritu. El que explica sobre el Evangelio para que reciban la salvación. Por eso estoy enseñando por parte sobre pecado, sobre juicio de Dios, sobre la ley, sobre la justicia de Dios. Y luego, como dice, la vida de creencia. Mas el justo por la fe vivirá. Esa cosa estamos ya ingresando. Ahora la mayoría de los pastores están entendiendo sobre la justificación, la santificación y perfección por medio de la sangre de Jesucristo. Ya está entendiendo. Por eso poco a poco estoy enseñando sobre la vida de creencia. ¿Cómo nosotros tenemos que vivir? Número 1, tenemos que considerar como recién nacido. Niño recién nacido significa cada día nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios por medio de un siervo de Dios que nos enseñó sobre la justicia de Dios, santificación de Dios y la perfección de Jesucristo. Es decir que el que nos enseñó sobre el Evangelio, en aquel entonces, escuchando la palabra de Dios va a crecer poco a poco. Por eso acá dice el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Cómo dice? El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Así dice. Después de recibir la salvación, Satanás no se engaña. Ya no tiene pecado, por eso tiene que vivir para sí mismo. Si acepta este sentido, si acepta este pensamiento, será corrupto. Será corrupto. Por eso nosotros tenemos que aceptar la guía de Dios por la palabra de Dios que está escrito. Por eso en la Biblia está escrito por parte, donde sale explicación de pecado, donde sale la explicación de la ley, donde sale explicación del juicio eterno, donde sale la justicia de Dios, donde sale la enseñanza espiritual para que tenga la fe. ¿Cómo dice?
atrás. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Significa que ya nosotros estamos formando como si fuera la familia, porque cada día está uniéndonos, cada día estamos compartiéndonos. Por eso debería abrir nuestros corazones hacia entre sí, hacia siervo de Dios, hacia guía de nosotros. Así, sí, abriendo corazón, va a cumplir esa palabra. ¿Por qué? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Muy importante. ¿Sabe qué? Entre ustedes, algún pastor, un día me escribió un texto: pastor, yo pienso que Dios está dando este corazón para que apoye en su vida. Porque yo veo que usted está viviendo por la fe, sin trabajar, está enfocando su vida hacia enseñanza, palabra de Dios. Entonces, con mi esposa voy a apoyar poco. Eso es normal. ¿Por qué es normal? Mientras tanto que ustedes también, si tuvieran el corazón de Dios, predicando la palabra en su iglesia, también en sus iglesias va a establecer algunos hermanos que tengan ese corazón para servir a la vida de siervo de Dios, para servir a la iglesia, para servir a Dios. Teniendo ese corazón sirve. Es cierto. Un día, cuando yo recibí la salvación en 1990, en aquel entonces nuestra misión se llama Misión Buenas Nuevas. Solamente tenía casi 100 iglesias en Corea del Sur. También en el mundo solamente se quedaba uno de 3 países. Uno es alemán, otro es Estados Unidos, otro es Rusia. Como cada país tenía una iglesia. En esa época, 1990, yo recibí la salvación, porque nuestra misión inició en 1998. Por ahí estaba estableciendo la iglesia fuera de Corea del Sur. Por eso Pastor Ruxova siempre oraba al Señor para enviar muchos siervos de Dios como misionero al mundo. Para enviar misionero al mundo. En esa época nuestra iglesia como tenía pobreza, es decir, que no tenía mucha capacidad para enviar muchos pastores al mundo. Pero en el corazón de Pastor Ruxova estaba teniendo una palabra, como la promesa del Señor. Voy a mostrar ante ustedes. Salmos capítulo 2. Salmos capítulo 2. El versículo 8 voy a leer. Así dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmos capítulo 2, el versículo 8, esta palabra Dios le dio como la promesa del Señor al Pastor Ruxova cuando él estaba empezando recién, estableciendo la iglesia Misión Buenas Nuevas en Daegu. Significa que en esa época, como nuestra misión solamente tenía una iglesia o 2 iglesias por ahí. No tenía muchos. Siempre
faltaba alimentación para la vida de Pastor Ursúa y su familia. En aquel entonces, orando al Señor, Dios le dio esta promesa: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Él estaba repitiendo: todas las naciones Dios se entregó al pastor Ursúa. Así él creyó. Por eso, al llegar fuso tiempo, desde 1988, que abrió camino hacia el mundo el gobierno de Corea del Sur. Porque se recuerda que 1988 hizo Olimpiada 88 en Seúl, Corea. Desde aquel tiempo tenía lema que Corea al mundo a Corea. Es decir, que hasta que llegue 1988, ya no tenía libertad para sacar pasaporte, porque Corea del Sur era muy pobre, el país pobrecito. Por eso, si les da pasaporte a los pueblos, ya iba a gastar dólares al mundo. Por eso, obligatorio que no saque pasaporte. Prohibido sacar pasaporte. Así estaba. Pero terminando Olimpiada de Seúl, Corea, 88, ya estableció la ley para dar libertad. Desde que tenga como 45 años de arriba, ellos podían adquirir pasaporte para viajar al mundo. Desde aquel tiempo, Pastor Ursúa viajó a Alemania y luego envió misioneros. 89, creo que 1989. Y luego 1990 ya estaba empezando todos los misioneros al mundo. Hasta ahora, en el mundo, como 300 misioneros están viviendo. También en Corea del Sur, más de 250 pastores. Nativos, más de 1000 evangelistas pastores, fuera de los coreanos. Entre 94 países está funcionando nuestra sede de Misión Buenas Nuevas. Significa que siempre Pastor Ursúa anunció a los hermanos de la iglesia de Corea del Sur. Desde aquel tiempo, 1990, en el momento que yo recibí la salvación, dijo que cada uno, los hermanos de la iglesia, puede apoyar a cada país. Era muy difícil porque para apoyar a un misionero enviando a otro país, mínimo tiene que apoyar $500, máximo como $1000 mensualmente, porque alquilando la casa, apoyando poco de sustento de la vida, ¿no? Mínimo como $500, máximo $1000. Pero por una persona se puede apoyar, así estaba enseñando. Uno que aceptaba esta palabra podía marchar, podía apoyar, ofrendar. Por eso de repente muchos misioneros fueron enviados. Como en mi caso, desde 1997 yo fui enviado a Jamaica. También desde 1998, en el mes abril, yo fui enviado a La Paz de Bolivia. Desde aquel tiempo, yo también empecé a vivir en Sudamérica y Centroamérica, aprendiendo idioma español y predicando la palabra de Dios. Dios nos enseña, si siembra por espíritus, segará también por espíritu. Si puede sembrar por la carne, segará también por la corrupción, así dice.
Porque después de haber entendido el Evangelio, después de ser justificado, nosotros tenemos que enfocar hacia la voluntad de Dios. Número 1. De primero tenemos que aceptar la palabra de Dios para crecer nuestros espíritus. Teniendo Espíritu Santo del Señor, andando con la voluntad de Dios, Dios va a manifestar en sus vidas, en su pastorear. Cada lugar donde ustedes están pastoreando, aceptando esta palabra, transmitiendo la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo del Señor, Dios va a enviar la gente, Dios va a multiplicar la gente. También los hermanos podrán servir a la iglesia. También los hermanos van a transformar como siervo de Dios. ¿Cómo nosotros podemos enseñar a los hermanos para que sean como establecidos siervos de Dios? Porque Jesucristo, como decía, vayan al mundo, enseñen todo lo que aprendieron, dándoles bautismo por nombre de Hijo de Dios y también el Espíritu Santo del Señor, y luego voy a estar hasta fin del mundo. Significa que nosotros podemos enseñar a todas las naciones para formar como discípulos. Y luego entre los discípulos que aprendieron por nosotros, ellos también serán siervos de Dios que podrán transmitir la palabra de Dios al mundo. Por eso cada uno de ustedes no solamente puede pensar para pastorear en su iglesia, sino también cada uno puede enseñar la palabra de Dios a otros jóvenes, otros mayores, para que otras personas que reciban la gracia de Dios, la bendición de Dios, el poder de Dios, para marchar, vivir por la fe, enseñando el Evangelio al mundo. Dios acompañará en sus vidas. El de hoy creo que así terminamos.